Oliver Sacks dijo, vemos con los ojos, pero vemos con el cerebro también. Y ver con el cerebro a menudo se llama imaginación. Encontramos el equilibrio dentro de un mundo que lo requiere. Creación y reflexión artística es la puerta que le da sentido al arte que complementa y es parte de ti. Tu creatividad, tu corazón, tu talento son las mejores herramientas para consolidar un perfil integral, multidisciplinario. Nutrir el espíritu con la belleza de la creación es nutrir al ser humano. Ser parte de la cultura nos une como comunidad sensible, inteligente. Creación y reflexión artística abre para ti talleres artísticos que alimentan tu proceso académico. Generamos exposiciones con los mejores artistas de nivel internacional para abrir las fronteras del corazón y el pensamiento. El Foro Cardoner abre sus puertas para recibir las mejores representaciones escénicas. Creación y reflexión artística es comunidad creativa, sensible, la unión entre cultura, arte, reflexión, imaginación y futuro. Eres parte de esta comunidad. Tu talento, visión y sensibilidad son la semilla que hace falta para que el pensamiento universitario crezca de formas nuevas y únicas. Creación y reflexión artística. Ibero. Divulgación universitaria, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Encuentros, Talleres Artísticos Universitarios. En este espacio profundizamos sobre la docencia artística y el trabajo de las y los maestros del área de talleres artísticos de la Universidad Iberoamericana, reconociendo el aporte que su trayectoria artística y profesional abona a la formación integral de las y los estudiantes de la Ibero. Los talleres artísticos de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística promueven el conocimiento de las expresiones y reflexiones actuales. Se invita a través de las artes escénicas, la música, las artes visuales y la literatura a que las y los estudiantes, así como los participantes que nos acompañan en los diversos talleres artísticos, encuentren en las expresiones artísticas un vínculo para repensar su entorno, buscar nuevas formas y posibilidades de establecer lazos sociales y de formación con procesos críticos y comprometidos con el entorno. En esta emisión contamos con la presencia de Daniel Salgado. Daniel es licenciado en Artes Plásticas con especialidad en Pintura por la Escuela Nacional de Pintura de Escultura y Grabado, La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Realizó la maestría en Docencia, Artes y Diseño en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesor de dibujo en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda de Limba, en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera del Instituto Nacional de Bellas Artes y en diversas escuelas privadas a nivel básico y medio superior. Asimismo, ha trabajado como profesor de dibujo en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en la Escuela del Maestro Gilberto Aceves Navarro en la Ciudad de México y en los talleres de la Academia de San Carlos en la UNAM. Aunado al anterior, ha coordinado talleres y exposiciones de artes plásticas en instituciones públicas y privadas. Fue seleccionado en el primer concurso BID de pintura joven en México del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Fue becario del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, PADID, del Centro Nacional de las Artes, y ha participado en numerosas exposiciones tanto en México como en el extranjero, entre las que destacan Geografía Mácula en Saratoga 901, Dibujos 4X en el Centro de Estudios Integrales de la Imagen, Mirarte, Festival del CNA, del Centro Nacional de las Artes, Tre Generazioni de Artisti Mexicani, en San Benedicto de Tronto, Roma, Italia, y Baluarte, en San José de Costa Rica. Daniel, bienvenido a esta charla. A continuación les dejo con mi compañero Miguel Ángel Ortiz, quien guiará esta conversación. No olviden que estaremos muy pendientes de sus comentarios. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Daniel. Pues bueno, amigos, amigas, comunidad de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, comunidad extendida, esperemos que nos estén siguiendo alumnos y alumnas del taller de Daniel Salgado y de todos los demás talleres que conforman esta plantilla en donde a través de las actividades artísticas tratamos de construir una identidad y una mejor forma de vida universitaria para las personas pues que nos acompañan en esos espacios, pero además también en la forma virtual pues tenemos lo que nosotros decimos la comunidad extendida, que pues son personas que sin estar en la universidad pueden tomar estos talleres. Daniel Salgado,
Muy buena tarde. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en el taller? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas eh, por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias a la Ibero, ¿no? Estoy muy agradecido, la verdad, con la Ibero por permitirme trabajar con ustedes en estos talleres. Y bueno, ¿qué puedo decir de los talleres? Me ha ido súper bien. Una respuesta de trabajo, aunque los talleres son en línea, Eh, la respuesta de trabajo ha sido buena, los resultados han sido sorprendentes, diría yo, porque no solo es hacer una actividad, ¿no? El taller es de dibujo, no solamente es dibujen con este propósito o este otro, sino va más allá, ¿no? Va más allá y digo bien porque los participantes y las participantes han compartido sus resultados, sus experiencias de sus resultados, y han sido más de lo que uno generalmente eh, conoce o ve o está acostumbrado, ¿no? A ver. Eh, Han sido resultados verdaderamente asombrosos, que la gente descubra, ¿no? Su capacidad de poder hacer y construir a través de esta disciplina tan maravillosa que es el dibujo, ¿no? En ese sentido, yo considero que me ha ido bien, en ese sentido, considero que va bien, la gente puede entender lo que está haciendo y puede dejar, ¿no? Dejarse ir, dejarse ser, haciendo estos ejercicios, dibujando, ¿no? Prácticamente, y bueno, eso lo considero como algo muy bueno, ¿no? Oye, Daniel, bueno, es que además, esto que dices de la respuesta, porque hasta donde entiendo, has trabajado más con personas que están abocadas a una vida profesional en el ámbito de las artes plásticas, las artes visuales. Y bueno, nosotros como universidad, estos talleres no tienen esta vocación. Sí hay una diferencia en el acercamiento que tienen los alumnos hacia esta materia. Sí, es muy curioso, pero en las escuelas profesionales, eh, los participantes que llegan al taller de dibujo llegan ya como con una idea muy establecida, ¿no? Ya muy armada de lo que es su desarrollo como dibujantes, ¿no? Entonces, lo que yo enseño más bien es como a crear un lenguaje, como a crear un lenguaje a través del dibujo y hacerlos que ellos puedan permitirse eh, abordar el dibujo desde otro propósito, con otra finalidad. A veces cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces llega a la escuela profesional, el chico, la chica ya llega como con su idea muy, muy establecida y solamente quiere afinar algunos detalles que le faltan según su muy respetable entendimiento y ejecución del dibujo, ¿no? Pero cuando empiezan a ver que hay otras cosas que hacemos, eh, que son un método totalmente diferente, que no es tanto lo que están buscando, pues ahí hay como un encuentro, un buen encuentro, ¿no? Un buen encuentro. Y finalmente, bueno, esta parte lleva un tiempo, ¿no? De poder darse cuenta de que, bueno, pues lo que van a hacer igual va a fortalecer y va a enriquecer su trabajo. Y cuando son talleres abiertos, cuando los talleres son abiertos, que no es una escuela, digamos, específicamente de artes, la gente llega con muy buena disponibilidad, ¿no? Vamos a dibujar, vamos a ver los procesos, vamos a ver qué pasa, y esta disponibilidad ayuda mucho, avanza uno muy rápido, eh, y los resultados son, pues yo diría que a veces más eh, significativos que en las escuelas profesionales, ¿no? Eh,
porque esta expectativa con la que entran y dejar trabajar y dejar hacer y dejar construir, al final de cuentas, pues tiene muy buenos resultados. Entonces, un poco es lo que yo encontraría de un sitio a otro, ¿no? Ok. Ahora, lo que yo enseño no es a un dibujo, no les enseño a hacer dibujos miméticos, ¿no? Yo les enseño a tener un lenguaje, a desarrollar un lenguaje, a descubrir sus capacidades que tiene cada quien, que son muchísimas, ¿no? Y con esas capacidades poder construir, entender los elementos del dibujo. Por eso se llama así este taller, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del dibujo que yo puedo, que ya de alguna manera ya conozco, ubico, manejo, pero ahora los hacemos más conscientes, y vamos uno por uno, ¿no? Vamos trabajando con uno por uno de los elementos, vamos construyendo imágenes, vamos viendo nuestras capacidades, ¿no? Vamos viendo, no sé, a lo mejor yo he tenido alumnos que llegan con la idea de que en mi taller van a aprender a dibujar de una manera mimética, sorprendente, van a poder hacer casi dibujo hiperrealista, pero la verdad de las cosas es que eso se puede hacer, por supuesto que sí, lleva años de entrenamiento, sí. Puede haber otro alumno que llegue con esa capacidad innata, ¿no? Que así sus capacidades innatas le dan para poder hacer un trabajo, un dibujo miméticamente. Entonces ahí hay dos cuestiones, ¿no? El que llega queriendo hacer o con la idea de desarrollar un dibujo mimético, pues entiende que es un trabajo que requiere tiempo y que a lo mejor sus capacidades que tiene, bueno, le van a poner también un reto a desarrollar y tiene que aplicarse muchísimo para llegar a ese resultado, ¿no? Si es que eso es lo que quiere. Y el otro, el que llega ya con todas las capacidades y puede hacerlo todo prácticamente bien, lo que tiene que descubrir es para qué le sirve eso, ¿no? Porque lo hace tan fácil también bueno, pues solamente copio, solamente puedo reproducir lo que yo veo, pero no me puedo comunicar, no puedo yo crear un lenguaje propio, no puedo ponerlo al servicio de mi creatividad o de mi imaginación. Entonces, estas dos partes pasan, ¿no? Suceden y al final, pues se enriquece, ¿no? Porque el que llega eh, con esta idea de hacer un dibujo mimético sorprendente, pues también uno, pues es humano, se da cuenta de sus capacidades y dice, pues a lo mejor no lo alcanzo, la vida no me va a dar para eso, pero con lo que tengo, ¿no? Con lo que yo tengo y con lo que yo puedo hacer y entender, que es muchísimo, la verdad, a veces muchísimo más, ¿no? Que una habilidad, con eso puedo construir, con eso puedo comunicar, con eso puedo hacer muchísimas cosas y ver esos resultados, ver esos trabajos, ver cómo van entendiendo ese proceso, ven cómo se van apropiando, ¿no? De los elementos del dibujo, ven cómo esta herramienta de dibujo eh, que es fantástica, es práctica, yo siempre digo que es lo máximo, ¿no? Eh, Porque permite cualquier propósito prácticamente desarrollarlo utilizando el dibujo, ¿no? Entonces, más o menos es como el tipo de experiencias a las que yo comúnmente encuentro en los talleres, ¿no? Las dos experiencias, pues, bueno, es que en las escuelas a veces, en las escuelas de arte, bueno, en todo, bueno, no sé si pasa en las de medicina, pensamos que ya sabemos mucho, ¿verdad? No sé si los médicos en el primer año quieran ya hacer operaciones, pero a veces pasa en el entorno de las artes visuales. Y esto que dices me parece muy interesante y quisiera desglosarlo más adelante, lo que es el lenguaje, lo que son las capacidades personales, pero también los elementos del dibujo y todo esto como un lenguaje. Pero antes quisiera que nos platicaras de tu experiencia personal en la Esmeralda. No sé cómo llegaste ahí, cuál fue ese sentido de, pues bueno, ya no quiero ser licenciado, ahora voy a meterme a la Esmeralda. Pero antes de que me contestes, déjame decirte que Norma Mora nos escribió y nos dice un excelente profesor,
Gracias, Norma. Y Viridiana Telles, felicidades, maestro Daniel Salgado. Es un honor escucharle. Gracias, Viridiana. Gracias, Norma. Cualquier otro comentario, por favor, escríbanos en la cajita de comentarios para poder leerlo, para poder pasárselo al maestro Daniel. Y bueno, pues igual si tienen alguna pregunta técnica, ahora es cuando le pregunten al maestro y que se quede en este documento de lo que estábamos hablando hace un momento y también les comentaremos. Daniel, tu vocación y cómo es que llegas a la Esmeralda. Bueno, de manera muy rápida, Ajá. pues prácticamente el dibujo para mí fue y ha sido, yo pienso que será lo máximo, ¿no? Es donde puedo estar, donde puedo significarme. Entonces, desde muy pequeño, eh, yo no fui un habilidoso del dibujo, yo tuve que aprender a dibujar, pero era algo que me atraía y que me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces empiezo a buscar, ya a cierta edad empiezo a buscar dónde podía yo dedicarme, estudiarlo, aprenderlo básicamente. Y descubro que hay unas escuelas que tiene Bellas Artes en donde dan, entre otras materias, pintura y dibujo. Entonces yo empiezo a interesarme, a investigar y puedo entrar a una escuela, a un centro de educación artística y ahí curso 3 años una educación artística que tiene también un bachillerato y me voy al área de artes plásticas. Ahí aprendo algunas cosas importantes, ¿no? A ver, ¿no? A ver muchas cosas en cuanto al dibujo, a la pintura. Y después paso a la Esmeralda, descubro que que está la Esmeralda y que está también la escuela de la universidad, de la UNAM, y yo por el sistema, porque ya venía estudiando, pues me conviene por cuestiones prácticas seguir en ese sistema. Llego a la Esmeralda eh, y empiezo a buscar esta cuestión, esta avidez que tenía por aprender a dibujar correctamente, qué era el dibujo, para qué servía, cómo se hacía, quién nos lo hacían, por qué carajos dibuja el hombre, ¿no? ¿Por qué carajos tiene uno que este, eh, eh, empeñarse su vida en el dibujo? Entonces, todas estas preguntas las empiezo a buscar con profesores, integrándome a diversas actividades y empiezo a descubrir que la escuela efectivamente eh, me empieza a dar las respuestas, ¿no? Me empieza a dar las respuestas, empiezo a entender lo que es el dibujo eh, y afortunadamente yo sí necesité ir a una escuela para poder tener esas respuestas, para poder comprender y para poder ejecutar lo que yo considero que es esta actividad, ¿no? A ver, Daniel, un paréntesis en esto. Explícanos un poco qué significa esto de yo no tenía esa habilidad y la pude hacer. Y luego también esto, descubrir por qué es tan importante el dibujo, a lo mejor no con detalles, pero sí menciónanos una generalidad de lo que implicó en ese momento para ti ese descubrimiento, porque bueno, entre paréntesis y después de lo que hablemos del lenguaje, el dibujo está en un país de grandes dibujantes a través de la historia del arte mexicano, está puesto en un segundo lugar, o sea, como que no se valora, no hay capacidades de compartir qué es un buen dibujo, etcétera. Bueno, eso ya platicaremos. ¿Qué sería ese descubrimiento como no buen dibujante y luego construir toda esa carrera a través del dibujo? ¿Cómo es eso? A ver, para las personas que tienen alguna duda, los chicos, las chicas que nos ven y dicen, bueno, yo no dibujo como Leonardo. Todo el mundo quiere ser Leonardo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó en tu experiencia? Eh, yo tuve una experiencia muy, muy particular y muy importante. Eh, a mí me fascinaba dibujar, bueno, hasta la fecha, ¿no? Entonces, una de mis experiencias que más recuerdo fue haber tenido en un momento de mi infancia
no sé cómo llegó a mí una caja de gises, de estos gises de, como de cal, ¿no? De estos, entonces llegó esta caja a mis manos y yo, bueno, hasta que se acabó la caja terminé de dibujar todo lo que me encontré, ¿no? La calle, escaleras, banquetas, paredes, todo, 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 todo. Ok. Entonces, en en ese momento, bueno, para mí fue algo verdaderamente, para mis vecinos y para mi mamá y para, en fin, no fue tan revelador y tan maravilloso, ¿verdad? Pero para mí fue lo máximo. Entonces, digamos que ese momento, eh, decir qué es dibujar bien, copiar bien la realidad, eso es dibujar, o yo poderme comunicar, no lo tenía muy claro, pero yo entiendo que no sabía dibujar, que no era un habilidoso, porque no te podía copiar, ¿no? El retrato de la abuelita o el retrato del amigo, hacer estas cosas miméticas, ¿no? Precisamente te iba a preguntar, decir, eso sería entonces lo mimético, Así es. copiar a la abuelita con todas las pestañas y entonces, bueno, esa es una forma, pero también hay otras formas de expresarnos. Exacto. Y la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de la gente y la mayoría de los que dibujan tienen esa idea errónea. Bueno, tenía yo esa idea errónea que no sabía dibujar porque no podía hacer, ¿no? Con este rigor, ciertas copias, ¿no? Eh, fotográficas a través del dibujo. Entonces, eh, cuando entro a la escuela, cuando empiezo a ver, cuando empiezo a investigar, cuando empiezo, gracias a la dirección, ¿no? De grandes maestros en la materia, autoridades en la materia, empiezo a ver y empiezo a entender, ¿no? Que son procesos, que son entrenamientos realmente los que uno requiere para poder adquirir esas habilidades, ¿no? Uno puede llegar con un poco de entrenamiento y un poco y el tiempo necesario, puede llegar a representar de una manera mimética bastante decorosa, ¿no? Pero es un entrenamiento, digamos. Y ahí puede acabar, y ese puede ser el único propósito y cumplir y decir, ah, bueno, pues ya aprendí, ya sé, ¿no? Pero lo que mencionaba hace rato, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para qué me sirve esta herramienta? Solamente es una terapia ocupacional para mí, ¿no? De dedicar cierto tiempo para desarrollar, que tiene su mérito, sí, que es importante, sí, que toda esta parte de la introspección es también súper valiosa, sí, pero tiene otra que es la que yo descubro y es la que yo creo que es lo que vale oro, ¿no? La herramienta de dibujo como una herramienta, como una herramienta de comunicación más, ¿no? Ya me sé más o menos expresar de manera oral, ya puedo escribir y me puedo comunicar. Ahora lo puedo hacer utilizando esta herramienta. Ya conozco los elementos, ya los sé ordenar, ya los sé acomodar, ya sé representar y ahora yo estoy diciendo, yo estoy comunicando y eso es lo que es fantástico, ¿no? Y A es, ver, perdón que te interrumpa, pero es importantísimo esto, porque bueno, eh, tú estás haciendo un parangón de importancia entre la palabra y el lenguaje del dibujo, lo dibujístico. Tan así de importante es. Y bueno, y otra cosa, en este momento, ¿cuál fue el primer cachetadón que te dieron como con autor? ¿Cuál fue el que dijiste que no era un artista mimético, de dibujo mimético? ¿Cuál fue el artista que con sus dibujos te sorprendió? pues José Luis Cuevas, por ejemplo, ver el dibujo de José Luis Cuevas y ver que realmente pintor no es, que es más bien dibujante, y que el dibujo lo llevó a la cima, ¿no? Del arte, este, por supuesto que tiene que ver mucho con su estrategia como artista que utiliza, pero bueno, hay un museo, es un artista y vale, o sea, no es... tiene su mérito él como persona, su mérito de saber ubicarse y
de saber aprovechar los momentos históricos, sociales que le tocó vivir, pero lo soporta su dibujo, su lenguaje. Entonces yo veo la obra de Cuevas, independientemente del hombre Cuevas, su obra, y bueno, me sorprende cómo a través de imágenes, cómo a través de esta expresividad de sus personajes, que tienen un parecido, ¿no? Yo digo, wow, esto es una cosa fascinante, con pocos recursos, realmente es tinta china, un papel, una plumilla, y Ya, tan, y listo, ya. ¿no? Y todo lo que es y todo lo que significa. Bueno, y hay muchos otros artistas que también descubrí, eh, pero en sí, José Luis Cuevas, para hablar de un personaje local y conocido, importante, pues fue José Luis Cuevas, ¿no? Ok. Y esto de la comparación de la importancia de los lenguajes, ¿cómo es que llegas a esa conclusión? ¿Fue en la Esmeralda, dentro de tu proceso de formación o ha sido algo que has descubierto con el tiempo? Bueno, la Esmeralda me, me, me ubica, ¿no? Me ubica, eh, y por supuesto que depende después de mí ir entendiendo, investigando los procesos, entendiendo las funciones, eh, los lenguajes, ¿no? El lenguaje, el dibujo, la importancia. Entonces, en un primer momento es la escuela, sin lugar a dudas, la que me ubica, ¿no? La que gracias a la escuela yo puedo entender eh, cuál es la importancia del dibujo, cómo el dibujo, que desafortunadamente ahora en las escuelas profesionales, ¿no? En las escuelas que fueron importantes en este país, eh, cómo han dejado a un lado, ¿no? La importancia de la disciplina del dibujo, ¿no? Por diferentes circunstancias, pero lo interesante es que practicar esta disciplina que en algún momento, a los inicios, por ejemplo, de la Fundación de San Carlos, de la Academia de San Carlos, pues siempre fue como el tronco común, la base, ¿no? De las demás materias y de las demás disciplinas. También en la Esmeralda fue mucho tiempo. Tal vez fue la ventaja que antes en la Esmeralda prácticamente se dibujaban todos los años y ahora casi no se dibuja, ¿no? Si se dibuja un año al inicio o un semestre ya es mucho. Entonces, en esa parte, ahí pude entender que el dibujo era la estructura, ¿no? La estructura era saber apreciar las formas, ¿no? Representar, saber ver las formas. ¿Sabes qué descubrí? Que el dibujo, el dibujo nos ayuda a poder ver con rigor, nos ayuda a estudiar las formas y que la esencia de todas las representaciones en cualquier soporte que sean, bueno, pues son formas, ¿no? Y el dibujo es una manera muy económica de poder entrenarnos y conocer esas formas, ya sean figuras humanas, ya sean figuras abstractas, y en cualquier soporte, ¿no? Ya sea en video, ya sea, en fin, en cualquier tipo de soporte, la forma es la que se representa y el dibujo es estudiar esas formas, ¿no? Estar viendo cómo está la forma, cómo está construida, cómo va, ¿no? Qué formas tienen esos espacios, ¿no? Donde no habría nada. Y qué voy a hacer yo ahora con todo ese tipo de formas, y qué voy a decir yo, qué voy qué, qué quiero comunicar yo con esas formas, cómo las quiero ordenar. Eso es lo que me da la escuela. Y bueno, después pues hay que seguir porque hay que entender los procesos, pues ya las teorías pedagógicas, ¿no? Cómo se aprende, cómo se Sí. desarrolla, en fin, cuáles son los propósitos, de estas teorías de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Del dibujo me metí un poco en eso
Y bueno, pues también descubrí una cantidad, ¿no? de estudios interesantes, ¿no? Un proyecto cero que se hizo en Harvard de dibujo y fue fantástico. Bueno, todo esto enriqueciendo eh, la enseñanza y el aprendizaje del dibujo, ¿no? Y coincidíamos, bueno, se coincide, ¿no? En esto que es importante, ya tengo mi dibujo, pues lo uso, ¿no? Me comunico, porque hay mucha gente, habemos muchos seres humanos que lo necesitamos para comunicarnos, que nos funciona, ¿no? Que no somos a lo mejor muy buenos para comunicarnos hablando, o que no somos muy buenos comunicándonos escribiendo, pero en imágenes lo podemos hacer de una manera espectacular, ¿no? Todos los mexicanos hacen imágenes prácticamente, ¿no? A cualquiera le pones un lápiz, una hoja y bueno, bien o mal te hace una imagen. En fin, este es más o menos el panorama, ¿no? De lo que sería eh, mi experiencia con la enseñanza-aprendizaje del dibujo, ¿no? Oye, pero bueno, entonces tú me estás diciendo, tú lo que quieres decir es que el trabajo artístico y el dibujo es un proceso también intelectual, o sea, que debes de estudiar, que debes de hacer cierto tiempo de proceso, de reflexión, de conocer autores, de leer procesos de procesos técnicos para desarrollar el oficio, etcétera. Eso sería, o sea, que no nada más es agarrar una hojita y poner ahí una casita con un sol. Pues si lo quieres disfrutar, ¿no? Si lo quieres, si quieres que sea parte de un lenguaje tuyo, pues sí Ajá. tendrías que entrar como a un proceso, a lo mejor muy elemental, pero sí se podría, eh, la mayoría, mira, no es una norma, pero hay gente, hay hombres, mujeres, que nunca van a una escuela, ¿no? Por ejemplo, que son excelentes dibujantes, que además de copiar las cosas bien, lo pueden hacer también lo otro, pueden utilizarlo como una herramienta, ¿no? Y lo pueden hacer muy bien y se pueden comunicar, pero no es una regla, no es una eh, generalidad, ¿no? Está el caso de Toledo, por ejemplo. Toledo eh, pisa una escuela y sale corriendo, y él es prácticamente autodidacta, aunque no va a una escuela, aunque no recibe una educación formal del dibujo y del arte. Bueno, pues era un estudioso del dibujo y del arte, y en su trabajo y en su obra podemos verlo y apreciarlo, y vemos todo el conocimiento adquirido. Sabemos que él puede comunicar, ¿no? Lo puede hacer igual con una economía de recursos, puede integrar, ¿no? Lo que es él, lo que es su cosmovisión, por decirlo de alguna manera, pero lo que es él, lo que ve, lo que piensa, lo que siente. Y bueno, se ve que hay un estudio que lo está respaldando, por supuesto, acompañado de una habilidad, ¿no? Porque desde muy pequeño también comenta que lo que le fascinaba era el dibujo, y bueno, pues lo procuró, ¿no? Lo educó, por decirlo de alguna manera, y vemos este resultado. Entonces, la recomendación es, sí dibujo, sí puedo hacer cualquier cosa, pero lo puedo llevar, wow, a un nivel máximo. Oye, Dani, bueno, entonces el dibujo es bastante más importante de lo que a veces pensamos en este sentido que tú dices, bueno, que son reflexiones de personas, son reflexiones conscientes de la realidad que se plasman a través de un lenguaje dibujístico, a través de los materiales. O sea, eh, es de suma importancia entonces tener un acercamiento en ese sentido a la creación de dibujo, ¿no? Porque bueno, ahorita esto que decías anteriormente sobre que hay personas que necesitamos ver dibujos, necesitamos ver imágenes, es un poco, recordé a Gardner, al autor que habla sobre educación y las inteligencias, y una de las inteligencias es lo espacial, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo visual, que los artistas plásticos, los dibujantes,
tendrían esta capacidad más desarrollada, porque creo que las tenemos todas, igual los arquitectos. Hay un cierto gremio de profesionales que desarrollan la construcción de su mundo y de su entorno a través de estas inteligencias. ¿Es por ahí esta idea? Sí, sí, sí. De hecho, un poco también en los talleres presenciales, mis talleres no tienen la peculiaridad de que no discriminan a absolutamente a nadie. Cualquier persona que tenga el gusto, ¿no? Que tenga el interés de desarrollar el dibujo, son bienvenidos, ¿no? Entonces, generalmente en algunos talleres se hacen entrevistas previas y se piden conocimientos o algunas habilidades, pero en mi caso no, porque yo lo que me planteo es el reto de exactamente de poder desarrollar todas las conexiones, ¿no? Todas las conexiones que se requieren para poder observar, y eso que se observa, poderlo anotar de una manera más precisa, ¿no? Y después de que ya puedo observar, entender lo que estoy viendo, eh, anotarla con esta precisión, después llevarlos a esta parte de ahora qué voy a decir, ahora yo cómo me voy a expresar, mi imaginación y mi creatividad es importante. Entonces todo esto es desarrollar una inteligencia. eh, Gente que llega que no puede ni siquiera ubicar el papel, si es horizontal o vertical en el que se va a trabajar, bueno, pues de alguna manera todo este conocimiento, todo este entrenamiento, porque son muchísimos ejercicios los que se hacen, todo este entrenamiento va creando todas estas conexiones, todas estas redes que se necesitan para poder representar, para poder construir, para poder hacer imágenes. Y esto es una delicia porque al final cuando uno ya se adentra y empieza a construir, bueno, pues uno mismo, ¿no? Entra como a estos estados de creación que son sensacionales, en donde estás trabajando, donde estás concentrado, donde estás viendo, donde estás anotando, donde estás interpretando. Entonces, bueno, esto es algo que, que, que yo considero que es bastante importante. No nada más es yo soy la herramienta que va a copiar una imagen y punto, sino voy a construir muchas, muchas, muchas cosas y por eso es importante el dibujo. El dibujo, bueno, tiene muchos propósitos, muchos, muchos, muchos. Yo siempre digo que prácticamente todas las cosas que nos rodean, que no son de la naturaleza, antes fueron un dibujo, ¿no? Entonces, es el propósito del dibujo, vivir, ¿no? Haciendo dibujo, vivir enseñando y aprendiendo el dibujo, pues se vive mejor, ¿no? Ya sonó como eslogan. Dibujando se vive mejor, Se vive Daniel. Bueno, mejor, así es. vamos a otro tercio, pero antes déjame comentarte. Viridiana Telles dice: soy alumno del maestro y solo deseo comentar que el maestro guía de forma maravillosa su clase para la creación de nuestra obra. Nos estimula y nos acompaña en el proceso. Gracias, Viridiana, nuevamente por estar aquí. Jade Reyes dice: un excelente artista. Gracias, Jade. Y hay otra que no alcanzo a ver. Ahí ver. Viridiana Telles: en música el alumno debe estudiar solfeo y trabajar el oído. Después tendría que enfocarse en su instrumento por elección. Entonces pienso que el dibujo debería considerarse la base en las artes visuales. Gracias, Viridiana, por tus comentarios. Pues bueno, creo que estamos de acuerdo. Bueno, el dibujo es la base en muchas disciplinas. Ya de forma tradicional con el lápiz en la mano, ya en el AutoCAD, pero son dibujos, ¿verdad? O sea, como decías tú antes, eso se me hace muy interesante. Casi todo lo que existe que no sea naturaleza ha sido dibujado. Ahorita también me recordé cómo los maestros arquitectos en la Edad Media hacían un dibujo, pero del tamaño natural de lo que iban a armar, ¿verdad? No tenían AutoCAD todavía. Qué interesante. Esta es una idea muy potente, Daniel, de que todo lo hecho es dibujado. El dibujo es una base de conocimiento, entonces. Así es.
Sí, incluso en una época de la historia de México, cuando Vasconcelos llega a armar la Secretaría de Educación, se propone a través del dibujo crear una identidad nacional. Es un proyecto que se le conoce utilizando un método de dibujo llamado Best Maward, en donde este artista Ujú. eh, recopila aproximadamente ocho características de la línea, las recopila viendo todo lo que se hacía en las culturas de Mesoamérica, ¿no? Entonces, hace un resumen de esas 8 características de la línea y ese es el método. Con esas 8 características, vayan a las escuelas, enséñenselas a los niños y que construyan imágenes. Poco a poco se irán haciendo más complejas y estas imágenes que vayan construyendo irán dándoles identidad porque provienen, ¿no? De lo que hay, de lo que se produjo, de lo que se hizo eh, en este lugar, en esta tierra, con estas culturas. Funciona un rato, pero bueno, se dan cuenta que también tiene sus Limitación. asegúnes, ajá, y sus limitaciones, y se suspende, ¿no? Finalmente se privilegia algo que yo considero que es interesante, ¿no? Más como la frescura del momento de los chicos, ¿no? Que su edad, ¿no? Se manifieste en los dibujos. Que tengan como un poco más de libertad. Entonces, si lo vemos, un propósito también en el que se pudo ocupar o se intentó ocupar, pueden crear una identidad a través del dibujo. Bueno, y podemos hablar de muchos otros propósitos que se ha utilizado, pero sí, el dibujo es una herramienta excepcional, ¿no? Muy práctica, muy simple, da mucho, y bueno, pues sirve para muchos propósitos. Ok. Oye, Dani, bueno, también en este momento se me ocurría, por favor, si tienen ustedes dibujos de cuando eran niños, de cuando eran niñas, de sus papás o de quien sea, no los tiren, guárdenlos exactamente igual que como guardan la fotografía del abuelo o del bisabuelo. Son parte de nuestro patrimonio como familias, como personas, y estoy seguro que les van a servir en algún momento para entender algo de esa historia, ¿verdad? Claro. Daniel, platícanos qué significa esto que dices de que el dibujo es un lenguaje y que con ese lenguaje podemos expresarnos más allá de copiar, más allá de decir como dicen otros, expresarnos como individuos. ¿Qué significa esto de método y de expresión personal? Bueno, pues compartir un sentimiento o una idea, ¿no? A través de una imagen gráfica, utilizando el dibujo, es desarrollar este lenguaje, ¿no? Porque es mi idea y es mi sentimiento, no es de nadie más, es mi creatividad, es mi imaginación, es solo mío, existe en mí, yo la construyo, habita en mí, ¿no? Entonces yo la externo a través del dibujo. Yo aprendo a comunicarme, a decir, tengo este sentimiento, a lo mejor estoy muy contento, por ejemplo, con los niños, ¿no? Que vemos todos sus dibujos son felicidad absoluto, ¿no? Absoluta. Eh, a lo mejor estoy, no sé, un poco, pues, en una situación particular, en fin, todo esto que habita en mí, que pareciera difícil poder comunicarlo, poder trasladarlo, ¿no? Sacarlo de mí y acomodarlo en una imagen. El dibujo es el alcahuete, ¿no? El dibujo es fantástico porque me ayuda y incluso esta parte del automatismo que usaron en esta corriente artística del surrealismo, ¿no? De hacer, dejar que el subconsciente y el inconsciente fluyera a través del hacer de manera automática, sin pensar, sin estar como premeditado a la ejecución de una imagen, también buscaba esta parte, ¿no? De sacar, hacer
puede ir desde ahí, ¿no? Desde sacar, ¿no? De manera automática, hasta sacar de una manera muy, muy, muy estructurada, ¿no? Muy estructurada y muy bien armada, de ubicar mis elementos, de construir. Entonces, esta parte, este es mi lenguaje, ¿no? Esto es lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a hacer. Y es importante, es muy importante, es lo que yo le digo mucho a mis alumnos, porque eso es el tesoro, eso es oro, porque es lo que yo estoy haciendo. A lo mejor al principio me preocupa la formalidad de la forma, ¿no? Con esta redundancia, de que la manita quede bien hecha, de que el jarrón, bueno, pues quede derechito, de que la flor quede bonita, en fin, de que los elementos que incluyen este dibujo, esta imagen, queden bien, ¿no? Que tengan una buena apariencia. Después, bueno, vamos viendo que hay otras cualidades en el dibujo, ¿no? Vemos esta parte que a lo mejor no queda la flor derechita, pero tiene otras características, tiene otros valores que también son importantes, ¿no? Y que son Oye, perdón. Si no se me... A ver, bueno, nada más le quiero compartir a nuestra comunidad, a nuestros amigos, amigas de la comunidad iberoamericana, las obras, las imágenes que va a estar lupeándose la imagen de algunas obras del maestro Daniel, y también en la cajita de comentarios, en la cajita del video, van a poder ustedes entrar a su página para que vean más trabajos. Ahí tienes correo, Daniel, en tu página. Sí, ahí A está. través de comunicar contigo. Sí, ahí pueden contactar. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver las obras. Perdón que te haya quitado así. No, está perfecto. Está muy bien. Esto que decías de los valores, quisiera que nos ayudaras a entender qué significa esto. A ver, el dibujo es un lenguaje visual y también hay elementos, pero también dices que es algo muy personal. Si es algo muy personal, ¿cómo voy a entender a la otra persona qué es lo que está construyendo con esos elementos? Esos elementos, ¿cómo los podemos entender cuando vemos un dibujo? Pues prácticamente el sentido del gusto de manera más elemental nos puede dar una pista, ¿no? Muchas Ok. veces nosotros vemos un dibujo y simple y sencillamente si nos gusta o no nos gusta nos puede dar una pista. Eh, puede parecer extraño, ¿no? Esto es algo que me pasó en la Esmeralda, donde yo pensé que estaba haciendo un lenguaje que no podía comunicar, que no sabía, ¿no? Yo decía, a lo mejor es como este lenguaje pues que es mío y que pues realmente no sé si tenga receptor, ¿no? Y una vez llegó un crítico, ¿no? de arte que se dedica a escribir y y lo vio y platicó conmigo y platicó todo, me dio hasta miedo, pues, ¿no? Porque entendió absolutamente todo lo que yo estaba comunicando. Entonces yo me sentí como, pues muy bien, ¿no? Porque dije, finalmente si hay un público que lo pueda eh, decodificar, ¿no? Que lo pueda entender, que lo pueda apreciar, ¿no? Generalmente, bueno, pues no todos somos críticos para entender, ¿no? No todos tenemos como, no sé, a lo mejor un tiempo bastante considerable viendo imágenes o en esta disciplina para poderlo entender rápidamente y verlo, ¿no? Pero es muy elemental. Hablaba del sentido del gusto. Muchas veces podemos decir, esto está padrísimo, me gustan las formas, me pueden transmitir algo. La comunicación puede ser igual, hasta muy sensorial, ¿no? Uno puede ver imágenes, dibujos, ¿no? Que tienen esta carga, ¿no? Sensorial, emotiva, expresiva, ¿no? Que no son a lo mejor unos dibujos bonitos o sobaditos, pero todo esto que podemos ver en el dibujo, pues nosotros lo entendemos y no hay mucho que especializarse, ¿no? Simple y sencillamente nuestro sentido de la vista es el que más utilizamos y no podemos, si nosotros vemos un rayón o una mancha rápida, fuerte,
Bueno, pues ahí está, ese es prácticamente, es eso, ¿no? Es una mancha fuerte, un rayón, que junto con otros elementos, bueno, hay toda una intención, hay todo un vigor, ¿no? Que se está expresando. Y sin embargo, si vemos una imagen donde, bueno, todo está pues muy sobrio, muy ordenado, muy acomodado, muy bien hechecito, bueno, pues son los lenguajes, son las comunicaciones y entendemos esa parte, ¿no? Son formas diferentes. Ok, eso me queda claro. Pero a ver, trata de ayúdame, ayúdame, Daniel. ¿Qué es lo que podemos ver en un dibujo que tú le llamas sensorial? ¿Qué significa eso? Yo veo y ¿qué voy a ver? Vamos a pensar en las personas que no tenemos experiencia en ver arte. Yo, por ejemplo, si veo una obra de Twombly, de un artista gringo, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué? A ver, platícame, Dani. Bueno, es Ajá. simple porque esta parte de la parte sensorial, regreso otra vez al ejemplo de los niños. Ajá. eh, un niño puede representar un auto, ¿no? De manera sensorial por el sonido, ¿no? O por este ruido que hace, ¿no? Que le transmite. Entonces podemos ver, en vez del auto, de la forma auto, ¿no? Con sus llantitas, su antenita, y que puede hacer un niño, Ok. podemos ver, podemos ver rayas circulares, ¿no? Podemos ver rayas circulares, 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 circulares. Entonces aquí hay una comunicación sensorial, ¿no? Nos está transmitiendo, está hablando del auto, ¿no? Uno le puede decir, ¿el coche? ¿Dónde está el coche? Yo dije que hicieran un coche. Ah, pues ahí está. El coche es una comunicación sensorial que está haciendo ese chico, esa chica, ¿no? Y está hablando del coche, pero desde su muy particular mundo sensorial, ¿no? Y está el ruido del coche. Entonces pasa algo similar, pues en el mundo de los adultos, ¿no? Nosotros podemos ver manchas de colores, no es lo mismo ver un dibujo donde la tinta, ¿no? A lo mejor se aventó, donde la tinta, se embarró así, se distribuyó en toda la hoja con las manos, a ver un dibujo donde todo está, las líneas están derechitas, están ordenadas, que de alguna manera en este orden y en estas líneas también hay una parte sensorial. Podemos ver dibujos casi transparentes, con líneas muy delgadas, muy suaves, ¿no? Eso nos habla de la parte sensorial, eso nos habla del carácter de la persona, de lo que nos está comunicando, de lo que nos está diciendo, ¿no? Cómo está manejando, cómo está depositando estos materiales, ¿no? Sobre la hoja o la superficie en la que esté dibujando. Esta es la parte sensorial, ¿no? Expresiva, se deforma las imágenes, las formas convencionales a lo mejor están un poco más exageradas, ¿no? En fin, hay muchos elementos que nos pueden mostrar que es un dibujo muy sensorial, ¿no? Que está la parte de la sensibilidad y lo otro es que hay una comunicación casi irracional también, me atrevo a decirlo, que hay imágenes que nos atrapan, no sé si les ha pasado, que están viendo una exposición o están viendo una exposición de pintura o de dibujo o de grabado, en fin, y uno va viendo una imagen, otra y otra, pero hay una imagen que nos atrapa, o sea, que nos dice, te quedas aquí parado y te quedas a ver, a observar. Entonces, esa imagen, ¿no? Digamos que está en la frecuencia de nosotros. Yo podría decir que está en nuestra frecuencia sensorial, que es lo que nos atrapa y que nos invita a verla y no podemos dejar de ver y la estamos disfrutando. Y decimos, wow, qué maravillosos rayones, qué maravillosa forma, qué bonito, ¿no? Qué bonita mano, qué bonito cuerpo, qué bonito modelo, qué bonito dibujo. En fin, lo que a nosotros nos guste nos detiene, ¿no? Oye, Daniel, entonces acercarse a la obra, a una obra dibujística, eh, es parte de la creación del artista, lo que él propone con estos elementos,
pero también es voluntad, ¿no? De los observadores, de compartir ese mundo, ¿no? No sé, es como, si suena una polca, habrá que bailarla, ¿verdad? Si Así quieres. es, Si exacto, no, vámonos a otra fiesta, ¿no? así es, así es. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo has construido? Tú como profesional del arte, como educador, cómo has visto esta relación que existe entre la obra, porque ya no está el autor, y los espectadores, las espectadoras? ¿Cómo se construye? ¿Hay una complicidad o es, eh, no sé, bueno, esto que decías, que hay que tomarlo, pero se da frecuentemente? ¿Qué se necesita para estar más relajado y poder acercarnos a una obra de dibujo? ¿O eso se va construyendo? ¿Cómo es eso? Mira, tantas maneras, ¿no? Tantas posibilidades de representar a través del dibujo como públicos, ¿no? Muchísimos, no solo hay uno, dos, tres, hay muchísimos, muchísimos. Y uno, ¿no? Los va descubriendo, a lo mejor puede ser por azar, a lo mejor con una intención, a lo mejor la vida de alguna manera en algún punto de tu vida te encuentras en un sitio determinado y resulta que hay una exposición ahí de dibujo o que hay unos dibujos, o a veces vamos por la calle y de pronto vemos un muro con un dibujo que apareció, ¿no? Este, eh, en fin, el dibujo aparece en tu vida, te puede abordar en cualquier momento y en ese momento te puede hacer clic, en ese momento puede entrar a tu vida, en ese momento y en esa circunstancia puede, puede entrar ese mensaje, ¿no? A lo mejor en otro momento pasaste por ahí, a lo mejor en otro momento viste esas imágenes. Yo le digo mucho a mis alumnos, no tiren sus dibujos, déjenlos un tiempo, ¿no? Porque el dibujo sigue vivo, tiene una autonomía con el tiempo. El dibujo a veces vuelve a aparecer en ti, el dibujo que realizaste hace un año, hace unos meses, hace unos días, lo vuelves a apreciar y lo entiendes de una manera más compleja, más intensa, descubres más cosas y no es solamente en ese momento en el que se realizó. Igual pasa cuando te encuentras como espectador con el dibujo, ¿no? Puedes pasar a lo mejor por esa exposición, puedes ver y no te puede significar, a lo mejor no conectó, no te gustó, y en otro momento descubres una cosa, un dibujo que te fascinó, que te encantó, y después a lo mejor dices, yo había visto esta exposición o yo había visto obra de este artista una vez y no me gustó, pero ahora esto me parece fascinante, ¿no? En ese sentido, creo que así se va construyendo, depende mucho de lo que estamos viviendo, de nuestro momento en el que nos podemos conectar, ¿no? Y lo otro, bueno, pues son los que son apasionados y que todo el mundo, todo el tiempo estamos buscando dibujos, viendo, ¿no? Porque lo disfrutamos, ¿no? Es como la gente que le gusta escuchar música todo el tiempo, estar investigando, ir por la música que yo quiero, así, ¿no? Ir por los dibujos, ir por las imágenes, estar, ¿no? Apreciarlos, hacer ese público y, ¿por qué no? Vivir rodeado de esos dibujos, como dije hace rato, ¿no? Se vive mejor. Porque bueno, pues, se vive mejor, ahí está el eslogan próximo. Bueno, recuerden que estamos en encuentros con nuestra comunidad universitaria, nuestra comunidad extendida, y ojalá que haya muchos alumnos, muchas alumnas de los talleres de la Ibero Ciudad de México, porque esto está muy bueno. Todavía nos falta un pedacito de charla y hay algunos comentarios a propósito. Vean por favor la página del maestro Daniel, ahí está su correo, la forma que se pueden comunicar con él. Bueno, pues si ahí les gusta algo, pues ahí habrá que ponerse de acuerdo, ¿verdad, Daniel? Así es. A ver, Blanca Barrón dice, hola,
Esperamos que pueda venir a Zacatecas a compartir sus conocimientos. Muy interesante. Saludos. María Elena Mendoza dice, excelente maestro, ojalá pudiera venir algún día a Oaxaca. Bueno, en este momento me estoy autonombrando representante de Daniel para hacer los viajes ahí. Zacatecas y Oaxaca ya ahí están. Gracias por estar con nosotros. Elba Leiva dice, bellísima obra. Luego está San Pipa, gracias por tan excelente plática y gracias por compartir parte de sus conocimientos. Gracias, San. Elba Leiva dice, tu obra está en mi frecuencia. Ahí está, bueno, vamos teniendo encuentros estéticos. A ver, creo que hay más. Eduardo Díaz, maestros, un gusto poder escucharlos y verlos por este medio. Me parece muy interesante la charla y bueno, tenía la idea de que dibujar es utilizar grafito como medio, pero ahora que los escucho y que veo la obra, justamente no veo grafito. Entonces, ¿cómo puedo saber cuándo es un dibujo y cuándo es una pintura? Gracias. Bueno, Eduardo, pues no sé, vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué nos dice Daniel. Muchas gracias, Eduardo, por escribirnos, por su interés. Gracias a todos, a todas las que nos han escrito. Todavía tenemos un poquito de tiempo, o sea que pueden comentarnos algo más, pueden hacerle preguntas al maestro Daniel ahora que se puede. Vamos a empezar por el final. Yo no sé si ya para cuando tengas ahí programado tu viaje a Zacatecas o a Oaxaca. Ahí están las expectativas. ¿Qué diferencia hay entre el dibujo y la pintura? A ver, espérame, es que llegaron más. Ya de una vez para decirlos. Pamela Casas, excelente maestro. Gracias, profesor. Gracias, Pamela, por estar con nosotros. Elba Leiva dice, no, pues ya tienes 3, los esperamos en Tijuana. Ahí está. Zacatecas, Oaxaca, Tijuana. Bueno, pues ahí organizar próximamente el tour. Claro que sí. Ahí está, Daniel. Claro ¿Qué diría una pintura a un dibujo? ¿Tiene que haber esas diferencias? ¿Hay cosas puras en ese sentido? ¿O podemos construir una visibilidad de la obra con los dos elementos? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo siempre bromeo con mis alumnos y les digo que la diferencia entre un dibujo y una pintura es que tú lo digas, nada más, ¿no? Así, okay. Este es un dibujo y este es una pintura. Es la única diferencia, que tú lo determines. Es un poco una broma, es un poco algo también de cierto, ¿no? Sí hay una diferencia, por supuesto, en la economía de recursos. Para empezar, ¿no? Un dibujo ya vimos que lo podemos hacer muy rápido. Es una idea, es una idea primaria, es abordar, ¿no? De manera rápida, es poder asir, ¿no? Poder con muy pocos recursos, prácticamente una línea, con un grafito, como decían, o con una pluma, rápidamente con estos elementos poder construir y poder comunicar, ¿no? Y una pintura, bueno, pues puede ser igual práctica, ¿no? Hay pinturas que son prácticamente nada más colores que van pasando de un lado a otro, pero esta línea de decir cuál es la diferencia entre una pintura y un dibujo es muy delgada. Ahora sí que hablando en términos de dibujo, es muy delgada. La pintura la podemos trabajar más, ¿no? Podemos poner más materia, incluso más color, pueden ser imágenes más pues elaboradas. Esto que es prácticamente evidente, ¿no? Esas serían como las diferencias muy evidentes. Pero tenemos ahora el pero del arte contemporáneo que borra esta línea delgada, la borra, y si yo puedo escribir simple y sencillamente en una superficie, puedo escribir con una línea bastante interesante, puedo escribir esto es una pintura,
al óleo, en donde puedes observar un paisaje de una noche estrellada. Esta idea que yo estoy escribiendo sobre un lienzo, yo la voy a vender, la voy a subir al mercado, la voy a mostrar como una pintura o como un dibujo que se convirtió en pintura, que ni siquiera es tan dibujo y ni siquiera es tan pintura. No sé si pueden entender en qué terreno me estoy moviendo. Estoy teniendo una idea conceptual, estoy conceptualizando una idea y la estoy aterrizando con los soportes del dibujo y con los soportes de la pintura, y ahí estoy proponiendo ya una manera, ¿no?, contemporánea, una manera conceptual de poder meterme a este lenguaje de las formas y de la comunicación. Entonces, vean, ya lo estoy complicando y haciendo un poco más complejo, y estoy borrando las fronteras, ya no hay fronteras de nada, ¿no? De nada estoy comunicando, y bueno, pues esa es otra manera más, ¿no? Estamos, en este momento, pienso que estamos reconstruyendo los lenguajes, ¿no? O sea, esto que decías se me hace muy interesante porque, por ejemplo, para poner algo muy inmediato, en vez de hacer una línea con una pluma, podemos hacer una línea con un listón negro, ¿no? Por ahí, de ahí en adelante, todo lo que dices, Daniel. Claro. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, para poner más complejidades en el terreno. Primero empecemos por lo sencillo. ¿Cuáles serían los elementos tradicionales del dibujo? Los que tú conoces, los que tú manejas. Son con 4 elementos básicos del dibujo, que es el punto, la línea, la mancha y por supuesto el espacio donde voy a trabajar, ¿no? Con estos 4 elementos yo los puedo hacer, construir, mover, modificar, alargar, hacer chicos, grandes. Con estos 4 elementos yo puedo construir todo, prácticamente, todo. Hay más, hay muchísimos más, pero con estos 4, bueno. Y a lo mejor ese punto no necesariamente lo tenemos que hacer con un pincel chino y tinta, sino que lo podemos hacer, no sé, con tela, con madera, con una serie de bits en la pantalla. ¿Es por ahí esto? Sí, en un principio entendemos, ¿no? Cómo trabaja cada uno de estos elementos, cómo lo puedo yo modificar, cómo lo puedo yo ubicar. Una vez que entiendo eso, bueno, pues lo puedo sustituir por lo que sea, por lo que sea. Y otra cosa interesante es que el dibujo es práctico, el dibujo es realidad. El dibujo te ayuda, ¿no?, a poder concretar esas ideas. Y algo que a mis estudiantes yo les hago mucho hincapié es, yo puedo tener las ideas más espectaculares, pero verdaderamente son irrealizables, ¿no? Son inviables. Y puedo tener ideas realmente simples, sencillas, ocupando los elementos más básicos, y puedo crear cosas sorprendentes. Y ese es el caso que nos pasa a muchos cuando a veces vemos un dibujo o una obra de un artista y decimos, bueno, ¿cómo hizo esto tan simple? ¿Por qué no se me ocurrió a mí si era tan simple? ¿Cómo lo pudo construir? ¿Cómo pudo llegar ahí? Entonces es también una de las... es también una herramienta que nos proporciona el dibujo, poder aterrizar las cosas, poder hacerlas reales, poder hacerlas viables, ¿no? Es mejor dibujar el edificio antes de construirlo, porque yo en el dibujo del edificio voy a modificar todo lo que sea posible para que cuando el edificio ya esté, bueno, pues sea viable, ¿no? Y no voy a hacer el edificio y después voy a decir, sí, pues la entrada, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Hay que tirar, hay que hacer. Y bueno, es algo inviable, impráctico, y el dibujo también tiene uno de sus propósitos y de las bondades, ¿no?, del dibujo es esto, ¿no? Yo tengo una idea, a lo mejor espectacular, la puedo aterrizar rápidamente en un dibujo, y el mismo dibujo me va a poder decir, no se puede realizar, ¿no? Es viable realizarlo. Por supuesto que si tengo una compañía y todos los millones de dólares, puedo hacer lo que a mí se me ocurra, ¿no? A ver, eso es muy interesante porque
ahora sí que ideas podemos tenerlas todos, Claro. ¿verdad? Todos, todas podemos, viajarnos y voy a hacer un dibujo del tamaño de la Torre Latino y voy a forrar no sé qué, bueno, ya como Cristo, ¿verdad? Lo hizo. Bueno, Pues, la viabilidad, eso me parece muy interesante porque en el dibujo la viabilidad puede ser un trozo de papel de 20 por 20 y puede quedar algo maravilloso y no tiene que ser algo monumental, ¿no? O sea, la viabilidad también es esto que dices tú, cómo manejar los elementos para que sea operativo y funcional en el mundo. Es en ese sentido el dibujo también una de sus cualidades, a diferencia, no sé, de otros medios visuales. pues sí, lo ha sido siempre, desde hace 35,000 años que el hombre dibujó en las cavernas. Bueno, pues dibujó a lo mejor un bisonte, ¿no? Para ver la viabilidad del ataque, por ejemplo, ¿no? Y de ahí hasta acá, desde ahí hasta acá seguimos, ¿no? Viendo a través del dibujo, que es muy simple, y seguimos conociendo y seguimos representando y nos seguimos comunicando. Y bueno, pues es una herramienta fundamental. Por eso yo digo que pues tendría que estar en todos los sistemas de enseñanza, aprendizaje, el dibujo como una materia elemental, ¿no? No, aprendemos a ver, aprendemos a pensar, aprendemos a reflexionar, a esta parte crítica, ¿no? De ver las cosas, de entenderlas y de hacerlas también, ¿no? De hacerlas, de ponerlas en marcha. Y todo esto nos da esta herramienta fabulosa, ¿no? Eso también, bueno, 35,000 años se dicen fácil, ¿verdad? Se dice muy fácil eh, a ver, son testimonios de la creatividad de los humanos en ese momento. Nosotros también tenemos ese testimonio, pero creo que yo la diferencia sería que nosotros lo podemos hacer en nuestro papelito y guardarlo. Creo que se ha extendido más la posibilidad de ser creativos, pero no necesariamente tendría que ponerse creatividad con artístico, ¿no? Bueno, lo artístico es una parte de creatividad, pero todas las actividades humanas deben de tener su cierto grado de creatividad. En ese sentido, vamos a usar tu frase, que con dibujo se vive mejor. Con dibujo se puede construir más la creatividad, aunque no seas dibujante, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que... Dinos. Incluso, bueno, si lo abordamos desde un punto de vista con un propósito, bueno, ya vimos que tiene mucho, pero el propósito fundamental del dibujo es conmigo, ¿no? Es conmigo y poder expresarme y comunicarme y desarrollarme conmigo en un principio básico y elemental, ¿no? Después lo puedo trascender, lo puedo llevar más allá, ¿no? Es decir, en un principio yo tengo la necesidad o la curiosidad o el gusto de poderme meter a desarrollar el dibujo, de poder, porque a final de cuentas lo que uno hace cuando dibuja y lo que uno hace cuando aprende es aprender más de uno mismo, ¿no? Ok. Va aprendiendo más de uno mismo, va desarrollando, va viendo todas estas conexiones y bueno, todo esto después va a otros propósitos. Ahora ya lo hice, ya lo dije, ahora lo voy a mover para este propósito si lo necesito. Por eso es importante que se convierta en una herramienta útil en tu vida, ¿no? Que sea una herramienta que pueda complementar, aunque tú no te dediques al dibujo, aunque tú no te dediques al arte, es una herramienta que te va a complementar lo que haces, porque todo esto que haces, todo esto que pasa en ti, complementa tu otra labor. Cualquiera que sea, la complementa, la enriquece, y eso, bueno, pues se agradece muchísimo, ¿no? Tener una herramienta más, una condición más, una habilidad más, una manera más de poderte mover, ¿no? En el campo que tú te estés desarrollando, cualquiera que sea, ¿no? Y eso sí es importante, además de tu frase, con el dibujo se vive mejor, creo, para nuestros estudiantes y para las personas que no están en la universidad, que no son artistas y que no tienen la intención, es
también puede ser una herramienta, como tú bien dices, de expresión y de conocimiento. Así es que, pues la recomendación es que nos acerquemos al arte como creadores, aunque no seamos profesionales, y también ir a ver exposiciones, ¿verdad? De exposiciones, libros y todo lo que esté a nuestro alcance en el sentido del dibujo. Pero a ver, Daniel, vamos a acercarnos un poco más a ti. Ya tenemos unos pocos minutos. A mí me gustaría que nos platicaras cuáles son tus materiales favoritos y cuál es tu proceso de trabajo en tus obras, porque Luis, por favor, podemos ver otra vez ahí lupeando las imágenes para que Daniel nos vaya platicando de su proceso y que nuestra comunidad vaya viendo las obras. A ver, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo es tu proceso? Toda mi obra gira en torno a la figura humana. Ok. Digamos, mi obra formal, ¿no? Yo dibujo la figura humana y de ahí la voy llevando, ¿no? a diferentes, diferentes órdenes, diferentes formas, y con la misma figura humana yo puedo elegir un tema, ¿no? Puedo elegir de pronto la vida me pone en una situación y esa situación la voy a integrar, ¿no? A esta figura humana. Eh, Integro elementos que no son muy eh, reconocibles a simple vista, ¿no? Lo que yo hago es que utilizo la figura humana, el color y algunas formas para evocar, ¿no? Esta parte de mi vida en la que estoy viviendo, o esta parte, o esta circunstancia, o esta situación en la que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces pongo los elementos, ¿no?, necesarios para evocar. A lo mejor el acontecimiento en sí no aparece ahí explícitamente, pero si yo lo veo con atención, digo, bueno, puede pasar esto, puede sugerir esto, pueden ser cuestiones, mi obra es muy expresiva, no es una obra que sea sobadita, me gusta que los materiales se vean, que se vea la intención, que se vea la forma, en fin. Entonces yo elijo un tema y lo voy desarrollando eh, hasta que se agota el tema, ¿no? De una u otra manera, los temas llegan a agotarse y empieza uno a buscar otro. Lo interesante es que antes de que se agote, te va dejando pistas para el siguiente tema, ¿no? Llega un momento en el que uno realiza un dibujo o un trabajo y ese trabajo, esa pintura, a uno lo hace reflexionar y uno piensa, este es otro camino, pero no me voy a ir por este, sigo por este camino, lo agoto y luego regreso, ¿no? A lo mejor en algún momento dado yo quiero expresar que es maravilloso, ¿no? Contemplar la noche, ¿no? Y me voy por ahí, entonces pongo imágenes o realizo formas que van a sugerir la noche y la figura humana disfrutando la noche o estando en la noche, en fin. A lo mejor hago una serie donde este círculo, esta parte de la luna, la incluyo, ¿no? Junto con la figura humana, y es esta parte romántica, poética, de poder estar, ¿no? Poder estar, poder tocar, poder subirte, poder abordar este satélite, ¿no? Y se agota, y bueno, está bien, y luego me voy con otro, bueno, ahora vamos a trabajar con la piel, ¿no? Ponerse la piel de otro, buscar otros elementos, otras herramientas, y así voy construyendo mi lenguaje plástico. Se trata de eso, ¿no? Y voy comunicando lo que yo siento, lo que yo veo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y bueno, para mí es maravilloso porque me permite, no hay un límite, pues, ¿no? Me permite hacerlo absolutamente todo y se trabaja muchísimo, muchísimo y lo que perdura es, digamos, que un 10% del 100% que trabajes, ¿no? Porque todo lo otro o se destruye o se vuelve a trabajar. Es algo que es normal, ¿no? Eso es normal en los procesos que uno trabaja y hay obra que pues la ve y bueno, pues no cumple como
con las expectativas que uno estaba buscando, y o la destruyes o la vuelves a trabajar, la vuelves a utilizar. Ahora con la cuestión ecológica, bueno, pues mejor se voltea o se vuelve a trabajar o se reinterpreta y funciona, ¿no? Ese es más o menos a grandes rasgos mi proceso, ¿no? Mi proceso, y es sugerir mi imagen, a lo mejor los elementos que uno ve al espectador, ¿no? Le detonan ideas, formas, circunstancias, colores, y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Que básicamente lo que son propuestas para que el público, para que los espectadores evoquen, que den de sí. En ese sentido, bueno, eres un provocador en ese sentido, ¿no? Con estas imágenes, ¿verdad? Que las propone, no aventadas en el sentido, en el sentido de dejar, sino de ponerlas en la mesa de una manera firme, porque tus obras son muy contundentes, muy fuertes en ese sentido, ¿no? Y Así bueno, es. a ver, háblanos un poco de esa contundencia que se ve en tus imágenes, pero también que puntualices esto que es muy interesante por si hay alguien que está generando series, que compartas tu experiencia, que dices, se van agotando los temas, se va agotando. ¿Qué significa eso, Daniel? Pues es algo normal en los procesos creativos de los que producimos imágenes y otros objetos, ¿no? Eh, Uno va explorando las posibilidades que nos da el tema, las ¿Eh? diferentes maneras, la diversidad de maneras que uno puede modificar, colores, formas, eh, y lo puedes hacer. Hay temas que haces 10 y dices, ya no puedo más, ya no me da más, ya no estoy interesado en seguir moviendo las formas, los colores, se agotó para mí, perdí el interés, ya fue suficiente, porque a lo mejor las 10 me quedaron muy bien, ¿no? A lo mejor no me quedó nada bien y digo, ya no quiero, ya no, mejor lo dejo para otro momento, se agotó ahorita y voy por otro tema. Y como les comentaba hace rato, ¿no? Casi generalmente es como una cadena, ¿no? Se van haciendo eslabones de un tema con otro. Un tema te va llevando a otro. Lo interesante es que este proceso lo realices de la manera más frecuente posible para que te vaya llevando, ¿no? De un proceso. Es como el árbol, ¿no? Comienzas con la parte más importante y se va ramificando, y te van dando esos temas. Es interesante porque tú no te repites tampoco, ¿no? Tú como creador siempre estás buscando, ¿no? La parte plástica, ¿no? La parte, la fluidez, ¿no? De la imagen, de la labor creativa, el disfrutar este trabajo, ¿no? Que es verdaderamente placentero. Entonces, cuando uno ya se está repitiendo o cuando el tema se agotó, esto empieza a parecer cansado, empieza a parecer eh, no muy interesante. Esas son como las pistas de que, bueno, ya se agotó el tema, ya no lo puedo seguir manejando y me voy a otro tema que toqué en algún punto en el que estaba desarrollando y vuelvo con el interés, entonces empiezo a buscar, a desarrollar, y es buscar y desarrollar en todos los ámbitos, ¿no? No nada más es en el hacer, sino también tengo que buscar, no sé, algunos autores que a lo mejor han tocado ese tema, algunos libros, algunos documentos, ¿no? Que enriquezcan mi trabajo, que lo complementen. Es muy interesante eso y es fascinante empezar a encontrar referencias y después ver cómo un artista en otro tiempo, o puede ser que en este mismo tiempo esté trabajando con el mismo tema, pero lo aborde de una manera totalmente diferente aún, ¿no? Y eso es muy edificante, muy constructivo, ¿no? Muy sano, ¿no? Verlo, entenderlo y bueno, pues compartir. A veces uno está haciendo cosas muy similares con artistas que pueden ser muy generosos y pueden también tener como esta apertura de compartir sus trabajos
hallazgos, ¿no? Sus conclusiones, sus experiencias. Y bueno, esto es algo más de lo que da el dibujo, ¿no? Esto es algo más. Por eso yo digo que es muy padre dibujar. Ok, bueno, Daniel, para cerrar, platícanos en qué parte del proceso van en el taller. ¿Cuál es el nombre del taller que estás dando en la universidad y en qué parte del proceso van para que las personas que no asistan, para la próxima vez se apunten, pero que conozcan cómo es ese proceso, cómo es ese taller? Este taller se llama Los elementos del dibujo en mis dibujos. Ya vimos que hay 4 elementos y más que conforman el dibujo, ¿no? El punto, la línea, el plano. Esto es así como a veces, pues lo más, a veces irrelevante, ¿no? Pareciera que fuera lo más irrelevante. Pero como lo abordamos nosotros en el taller, que es de una manera, pues obviamente muy dinámica y creativa, los vamos entendiendo, los vamos construyendo y los vamos armando, los vamos juntando unos con otros. Entonces van a ser aproximadamente más de 30 aspectos, ¿no? Y elementos del dibujo que se van a ir juntando otro y otro y otro y otro y otro. Ya vimos punto, ya vimos línea, ya vimos el plano, vimos cómo trabajan, vimos que hay planos regulares, irregulares, hicimos unas imágenes utilizando planos de una manera muy simple y muy creativa, además con resultados sorprendentes. Entonces vamos haciendo la imagen cada vez más compleja, ¿no? Y nos damos cuenta que ya hacíamos imágenes muy complejas y que tenían a lo mejor esos 30 y tantos aspectos, ¿no? Y elementos del dibujo, pero que no los podíamos identificar o no sabíamos a lo mejor que eso se llamaba así, ¿no? O que otros artistas, que también es importante que vemos en el taller, vemos como otros artistas ya consolidados, nacionales como de todo el mundo, cómo trabajan ese elemento, ¿no? Cómo un artista contemporáneo regresa a pintar y utiliza puntos, ¿no? Cómo una mujer de pronto se le ocurre llenar de puntos todo lo que sea y pone puntos. Entonces, vemos cómo trabaja el punto cómo lo trabaja el punto un artista contemporáneo, cómo lo trabajaron en el impresionismo, ¿no? En el postimpresionismo, cómo usaron este puntillismo. Vemos todos estos parámetros, ¿no? Con los que se ha utilizado y todas estas funciones y cómo les han dado el propósito, cómo han manejado el punto. Y nosotros hacemos lo nuestro, ¿no? Manejamos nuestro punto, lo construimos, hacemos nuestra imagen, la proponemos y la compartimos y la comentamos. Eso es lo maravilloso. Y de ahí aprendemos todos, de eso que hacemos, de eso de compartir y de eso de comentar. Bueno, yo creo que el 50% del taller, porque una cosa es lo que yo ponga y otra cosa es lo que ustedes hagan, lo que ustedes aprendan, lo que ustedes construyan y lo que ustedes compartan. Entonces imagínense, si somos 20, 30, 40 en el taller, que la mitad comparta o que compartan unos cuantos compañeros o todos, bueno, no nada más se va a aprender de lo que yo proponga, sino de todo lo otro que ustedes están haciendo. Y vemos cómo el compañero abordó, cómo construyó la imagen, cómo la desarrolló. Y bueno, son trabajos a veces verdaderamente espectaculares, ¿no? Simples, sí, simples, con elementos a veces que tenemos a la mano y que no nos habíamos dado cuenta que con eso podemos hacer algo, ¿no? Interesante. Y esos resultados son los interesantes. Ese trabajo, ese compartir, ese hacer, es lo maravilloso del dibujo, ¿no? ¿Yo qué puedo decir? O sea, es fantástico, ¿no? Ok, bueno, pues apreciable comunidad, bueno, pues ustedes verán que en el taller de dibujo se divierten bastante. Ojalá que podamos estar pronto ahí en alguna una emisión de cómo se construye esto, pero bueno, por lo pronto
Daniel, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conversación y tus conceptos que compartes con la comunidad, pues, de la Universidad Iberoamericana. Y recuerden, la comunidad no solamente es las personas que están en el campus, sino todos nosotros, todas nosotras que nos reunimos alrededor de un maestro como Daniel Salgado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y por tu dedicación al taller. Y visiten su página, déjenles comentarios. Si alguien quiere comentar algo más, pues en la caja del Facebook, ahí podrá hacerlo y con gusto les contestaremos. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Miguel, por esta interesante charla. Gracias, Daniel, por sumarte al equipo de talleres artísticos en la Universidad Iberoamericana en la coordinación de creación y reflexión artística. A nuestra comunidad les invitamos, les animamos a que puedan acompañarnos en el resto de las actividades que tendremos por este espacio de Facebook Live, pero también les invitamos a inscribirse a algún taller artístico. Todavía hay algunos cupos para el taller de videodanza, para el taller de danza contemporánea, para el taller de danza moderna, para los talleres de ballet inicial y avanzados. CCRA es nuestro correo electrónico. Si te interesa algún taller, puedes escribirnos y con gusto te atendemos. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes.